Olá a todos, bem-vindos para Global Response to COVID-19, resposta global para a COVID-19. Essa é a sessão número 19. Welcome to Global Response to COVID-19, the session number 19. Este webinar é sponsor pela Sociedade Pan-Americana de Trauma, WAST, American Association of Surgery Trauma International Relations Committee, World Coalition for Trauma Care, University of Miami, and Virginia Commonwealth University, VCU. We're going to talk today about COVID-19 in Latin America, what's happening, and how to treat with the local resource available. Vamos falar hoje sobre o COVID-19 na América Latina, que é o epicentro do COVID-19 no mundo hoje, e dizer como os países estão tratando o COVID-19 com os recursos que têm em cada região. Inicialmente, gostaria de chamar o Dr. Esteban Foianini para introduzir los presentes, los palestrantes, los maestros y los panelistas, por favor. Esteban. Muy buenas tardes, es un verdadero placer hacer la segunda sesión en español de este webinar. Contamos con la asistencia de la doctora Ana María Pacheco, expresidenta de la Sociedad Panamericana de Trauma y profesora de cirugía de la Universidad de Chile, profesora de cirugía de la Universidad Finisterre de Chile, el doctor Ricardo Herrera, cirujano de urgencia en el Hospital Nacional Arzobispo Loaiza de Lima, profesor de la Universidad Peruana Cayetano Heredia de Perú, y el doctor Andrés Guzmán, vicepresidente del Departamento de Anestesiología y Cirugía de la Facultad de Medicina de Bahía, Universidad Federal de Bahía, jefe del Departamento de Cirugía del Hospital Municipal de El Salvador, máster y doctor en inmunología de Brasil. También contamos como moderadores con el doctor Michael Butanos, profesor de cirugía y la División de Cirugía Quirúrgica de Cuidado Intensivo, director del Centro de Trauma de Virginia Commonwealth University, Centro Médico Universidad en Virginia, Estados Unidos. El doctor Antonio Martos, profesor adjunto de cirugía, cirujano de trauma en la División de Trauma y Cuidados Intensivos, Trauma Center y director de Telemedicina Global en la Facultad de Medicina Miller de la Universidad de Miami, Florida, Estados Unidos. Como panelista, mi persona, Esteban Foianini, tesorero de la Sociedad Panamericana, directora de TLS Bolivia y cirujano y director del Hospital Clínica Foianini de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, el doctor Jorge Neira, presidente de la Fundación Trauma Argentina, consultor de Unidad de Cuidado Intensivo en el Sanatorio de Trinidad Palermo, presidente del Consejo de Certificación de Especialidades Médicas y expresidente de la Sociedad Panamericana de Trauma, de Buenos Aires, Argentina, el doctor Juan Carlos Salamea, profesor de cirugía y trauma y cirujano de cuidado intensivo, Hospital Universitario Río Cuenca, Universidad de Azuay, Ecuador, la doctora Marta Chiodetis, jefa de la unidad de trauma del Hospital Santo Tomás, Ciudad de Panamá, y el doctor Felipe Vega, presidente de la Sociedad Panamericana de Trauma y cirujano de trauma en el Departamento de Cirugía del Hospital Ángeles Loma, Ciudad de México. Muchas gracias, Esteban. Gostaria de invitar agora a doutora Butanos para saludar todas as sociedades que estão conosco em todos esses webinars. Michael, please. Bienvenidos a todos. Es un gran orgullo para mí de presentar a todas las diferentes sociedades. Tenemos más de 50 sociedades que están participantes en este webinar global que tenemos. Entonces, bienvenidos a todos. Gracias. Perfeito. Vamos começar agora, então, na apresentação de 10 minutos com a doutora Ana María Pacheco. Muchas gracias, doutora Ana María, doutora Pacheco, por estar acá con nosotros hoy. Hola, buenas tardes a todos. Es un placer estar con ustedes reunidos para poder presentar qué está ocurriendo en Chile con esta pandemia. Valeria, ¿me compartes la pantalla? Entonces vamos a hablar sobre la situación del COVID-19 en Chile. La siguiente. Santiago, para recordarles un poquito, está ubicado al sur del continente. Es un país bastante largo. Tiene una población aproximada de 18 millones. Y en Santiago, que es la capital, aproximadamente 7 millones. La región metropolitana de Santiago está dividida en 52 comunas, y cuando comenzó esta pandemia, en realidad, la siguiente por favor, podemos ver que esta comenzó a principios de marzo,
haciéndose un poco más evidente hacia fines de marzo, y el día 26 de marzo se comenzó una cuarentena en Chile. Sin embargo, esta cuarentena no fue total. Lamentablemente, y creo que no estoy de acuerdo con esto, se comenzó a hacer en algunas regiones y en algunas comunas de Santiago, lo cual implicó que había movilidad normal en otras comunas. Nosotros vemos aquí en este gráfico que empiezan a aumentar aproximadamente en mayo, junio, los casos, llegando a su pic en ese momento, para posteriormente en julio comenzaron a disminuir los casos activos y los recuperados comenzaron a avanzar. Esto llevó a que en ese momento se comenzara una etapa de desconfinamiento. Es una etapa gradual que la vamos a ver posteriormente. La siguiente. Aquí nosotros vemos el número de casos confirmados por día. Vemos cómo el pic está en mayo, junio, y posteriormente en julio esto comienza a disminuir. La siguiente. Aquí vemos, en relación a los recursos que nos estaban preguntando, el número de ventiladores mecánicos disponibles y el nivel de ocupación. En azul tenemos todos los ventiladores que están ocupados y en verde los que están disponibles. Sin embargo, es bastante importante contar que se tuvo que abrir una serie de lugares que no estaban habilitados en un primer momento, como son los pabellones quirúrgicos, las unidades de pediatría, para poder atender a los pacientes que requerían ventilación mecánica. La siguiente. El gobierno de Chile todos los días presenta una actualización y va mencionando todos los casos que han aparecido nuevos, los casos activos, recuperados, los fallecidos, los pacientes que están en UCI en estado crítico, conectados a ventilación mecánica. También informa las PCR que se han tomado y cuáles son la positividad. Esto es del 27 de julio, en que vemos que tenemos un total de 9.187 fallecidos. Sin embargo, al 28 de julio ya aumentaron a 9.240, es decir, hubo 53 nuevos fallecidos. La información siempre se entrega de las últimas 24 horas. Esto es importante porque el Ministerio de Salud, liderado por su ministro y por sus subsecretarios, entregan esta información a la población general todos los días. La siguiente. Sin embargo, tenemos una información un poco paralela, que es el informe que entrega la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva. Y aquí nosotros podemos ver todos los pacientes que están en ventilación mecánica durante la campaña COVID, que esto empieza desde abril y llegamos hasta julio, y vemos en verde todos los pacientes que están ventilados en unidades que corresponden a tener pacientes ventilados, y lo que está en rojo son los pacientes que están fuera de estas unidades, es decir, en urgencia, pabellones y en unidades pediátricas. Como ven, es un número bastante importante. La siguiente. Aquí vemos la ocupación de las máquinas de anestesia en la región metropolitana. Vemos que hubo un momento en que se ocuparon mucho las máquinas de anestesia para posteriormente empezar a disminuir. Esto significó, lamentablemente, que las cirugías selectivas se fueron a cero porque las máquinas de anestesia estaban ocupadas en los pacientes COVID, lo cual lleva a un desmedro en la salud de la población porque hubo que dejar de operar a todos los pacientes que estaban esperando ser operados y se privilegiaron, por supuesto, las urgencias, que para eso siempre había un pabellón desocupado, y se empezaron a operar los pacientes con cáncer. Sin embargo, estamos bastante atrasados en todo lo que corresponde a las cirugías del país y todavía no se ha autorizado a comenzar a operar las cirugías electivas. La siguiente. Aquí podemos ver cómo es la situación en los intensivos pediátricos. Podemos ver que un total de 771 pacientes adultos egresaron de las unidades de paciente crítico pediátrico. Es decir, tuvimos una alta ocupación de aquellas UCIs. La siguiente. Y aquí nosotros podemos ver que la ocupación de camas llegó en junio al 408% de pacientes en ventilación mecánica, es decir, todo eso hubo que aumentar la capacidad. Les quiero contar que
de los exámenes PCR realizados en Chile, se realizaron 1.563.693 que tenían una positividad de 22,36%. Pero esto ya va disminuyendo y de los realizados en las últimas 24 horas, la positividad es solo un 12,66%. Es decir, nosotros notamos que en este momento está comenzando a disminuir el pic que teníamos de esta pandemia y esto ha significado que Chile comenzó una etapa de desconfinamiento que se llama paso a paso. Este desconfinamiento va en la fase 3, son 5 fases, va en la fase 3 en 2 regiones al sur del país y en Santiago comenzó en algunas comunas. Tuvimos a Santiago durante un par de meses completamente en cuarentena todas las comunas y ahora comenzó el desconfinamiento en comunas del área oriente de Santiago, no en todas, pero sí en algunas, lo cual creo que es un error, porque el hecho de tener solamente algunas comunas abiertas significa que la gente no puede transitar hacia las comunas que no están abiertas. Sin embargo, hay algunas comunas que son de paso. En general uno ve la irresponsabilidad de la gente joven, porque siempre se habló desde el primer momento que esta era una enfermedad que afectaba a los adultos mayores principalmente, a los cuales le podía causar mortalidad, y que para los jóvenes habitualmente podía ser asintomático y no les iba a ocurrir nada. Eso genera una irresponsabilidad de parte de los jóvenes y hace que ellos incluso sean sorprendidos haciendo fiestas, reuniones de más de 50 personas, sin mascarilla, lo cual lleva a un incremento del contagio de COVID porque los llevan a su casa donde están sus padres o sus abuelos, los cuales se contagian. Por el momento esto es lo que les quería contar. Gracias, doctor Pacheco. Vimos que se passa em todo o mundo que se passa, que os jovens às vezes não creem que Covid é um problema. Se passa em Miami, se passa em Chile, se passa em Brasil. É um problema de gerações, de entendimento que se passa. Então, graças, vamos discutir isso, vamos falar sobre isso um pouco mais tarde na discussão. Vamos agora para a apresentação do Dr. Ricardo Herrera. Dr. Herrera é de Peru, um membro muito ativo da Sociedade Pan-Americana de Trauma. E como Brasil, Peru e Chile estão muito grandes no número de Covid, vamos apresentar a situação atual e depois vamos discutir. Dr. Herrera, muitas graças por aceitar a invitação e estar com nós outros uma vez mais. Buenos días, amigos. Buenas tardes para algunos. Con mucho placer vuelvo a presentar la situación de nuestro país. Placer por reunirme con ustedes, pero la situación me da una emoción encontrada porque también tristeza por las cifras que está presentando el Perú. Ayer y hoy son días nacionales del país, cumplimos 199 años y nos vamos al Bicentenario. El año pasado nos íbamos al Bicentenario con mucha ilusión y mucha esperanza, pero las cosas han cambiado y actualmente cómo recibiremos el Bicentenario se presenta de una manera un poco sombría. El Perú, como ya ustedes les conté la otra vez, desde el 16 de marzo cerramos las fronteras y se decretó una cuarentena forzada para todos. Además hubo un paquete grande de apoyo a los sectores que aparentemente iban a estar más deprimidos, pero tenemos el problema de que el Perú desde hace 50 años no presenta un gasto importante en salud a nivel de su presupuesto. En los años 1950 el presupuesto de salud rondaba el 12%, pero de los últimos años esto casi ha sido de un 2 a 2.5%. Somos uno de los países que menos ha gastado en salud de América Latina, a pesar del crecimiento que ha tenido la sociedad peruana en cuestiones económicas.
El día de ayer, en el mensaje a la nación, el presidente anunció una mayor inversión en salud. Ha prometido 20.000 millones de soles, aproximadamente 6.000 a 7.000 millones de dólares de incremento para el próximo año. Esto hará que se duplique el presupuesto en salud, pero igual pasamos de un 2.5% a aproximadamente 4 y algo por ciento, que todavía sigue siendo bajo. Bueno, a pesar de todas estas cosas, tenemos el triste honor de ser el 5º país del mundo con más contagiados y a la vez el segundo en números generales de Sudamérica. Como ustedes ven, con México en comandar la tabla de países latinoamericanos con mayores contagios. También hace una semana cambiamos por 4ª vez de ministro de Salud en lo que va de un año. Ha entrado una ministra de Salud muy activa, muy joven, y que esperamos que las cosas también mejoren en cuanto a la dirección del sistema de salud. Aquí ustedes pueden ver que las noticias de ayer y anteayer confirman de casi 5.000 personas diarias de casos positivos. La cifra se mantiene en una aparente meseta, pero esta meseta podría explicarse a nivel macro, pero a nivel local vemos que en Lima tal vez haya disminuido un poco la incidencia, mientras que en provincias del sur y en provincias alejadas está aumentando. Así que esta meseta no puede ser tan real en las zonas más distantes del país. El informe de ayer nos da el Ministerio de Salud que aproximadamente son 400.000 casos ya confirmados. Se han muestreado 2 millones de personas y algo más, y la cifra de fallecidos ha aumentado a 18.000. Ha habido un incremento recientemente de más o menos 5.000 a 6.000 personas, porque se han sincerado mucha estadística que no estaba clara en el conteo. Seguimos con 13.000 infectados, y bueno, la cosa parece que va a persistir todavía así. Fíjense la cantidad de pruebas. Este cuadro nos dice la cantidad de fallecidos, que hay un exceso de muertes con respecto a años anteriores. Entonces se está asumiendo que por lo menos el 60% de ese exceso de muerte podría ser debido al COVID, y que no se ha registrado como tal por dificultades que tenemos en los registros a nivel nacional. Y acá hay un detalle muy importante. Miren la letalidad de 4.71%, pero si vemos disgregado por regiones, las regiones del norte de Lambayeque, La Libertad y la región central de Ica tienen una mortalidad mucho más alta. Y esto es incluso paradójico, porque esas son las regiones que han liderado el crecimiento económico en los últimos 10 años del país. En Lima, la zona central de Lima tiende a disminuir y la positividad se va hacia las zonas periféricas. Las zonas periféricas son las zonas más deprimidas y de segmentos socioeconómicos más bajos. Pero hay un estudio que ha determinado que el 25% de la población estaría infectada, cosa que podría tener ciertas discrepancias, pero nos da una idea de cómo está la situación aquí en el país. Y miren, acá hay otra cosa interesante. Por ejemplo, en los lugares de la selva, en la región de Ucayali, tenemos un 30% de infectados, y en la población de Loreto, que es la región oriente, que está a orillas del río Amazonas, también alrededor de 30% infectados. Una cosa que nos preocupa mucho en las regiones de la selva, que son regiones muy alejadas, en donde la posibilidad de atención inmediata es bastante difícil, donde existen incluso grupos humanos que han preferido vivir en aislamiento voluntario. Las regiones selváticas están presentando un colapso de su atención. Nos preocupa los grados de positividad que están presentando nuestros nativos, que ellos, como sabemos, son
personas que normalmente por su aislamiento se encuentran con una virginidad inmunológica. En la zona más oriental, al lado del Amazonas, según este estudio que ha sido publicado la semana pasada, dicen que el 71% de la población ya se contagió e incluso los valores han empezado a disminuir, atribuyendo a que hay cierta ya inmunidad del rebaño en esta región. La ciudad de Quito es una ciudad de 500.000 de habitantes y que es la ciudad más grande que tenemos nosotros en la selva. Y esto también se acompaña de la triste noticia del fallecimiento de muchos nativos, entre ellos uno de los líderes de estos grupos humanos, ¿no? En el sur, se pensaba que el sur iba a estar protegida porque son ciudades que están arriba de los 2.000 a 3.000 metros de altura, pero parece que no ha sido tanto en estos momentos así. La zona de Arequipa, con varios millones de habitantes, está presentando una gran incidencia e incluso el gobierno ha tenido que llevar personal médico y apoyar en las decisiones, ya que el gobierno regional de Arequipa, imagínense que el gobernador regional insistía en el uso del dióxido de cloro para el coronavirus, y eso se traduce en la inoperancia total de las cuestiones de salud a nivel del gobierno regional, y ha tenido que ser reemplazado por el Ministerio de Salud como comandante del trabajo. De todas maneras, las camas de UCI todavía han aumentado. Nosotros no teníamos en un comienzo de la pandemia más que 200 a 300 camas de cuidados intensivos para una población de casi 30 millones de habitantes. Ahorita tenemos más de 1.200 cámaras de cuidados intensivos. De todas maneras, están al borde del colapso. El gobierno y el Ministerio de Salud han formado hospitales itinerantes, han utilizado áreas, por ejemplo, la Villa Panamericana, para atender o recibir a los pacientes que van a estar en aislamiento. Se ha formado un hospital nuevo para pacientes críticos, pero todos estos lugares están en estos momentos al borde, si es que no ya colapsados. ¿Y qué hablo de provincias? De los lugares más alejados, la situación no es tan buena. Desgraciadamente tenemos ya 103 médicos muertos por el tema del COVID y el personal de salud también que incrementa su número de fallecidos día a día. La situación actual es esta: los hospitales están desbordados, hay una escasez muy intensa de oxígeno, especialmente en las ciudades más periféricas, pero esta escasez se está presentando en algunas zonas incluso de la periferia de Lima. Como nuestro país es un país donde el 70% de la economía es informal, estas personas tienen que salir y no respetaron la cuarentena. Esperemos que salgan ahora con las medidas de protección y el distanciamiento social, pero en estos momentos es muy difícil poder exigir esas cosas en la mayor parte de la población económicamente activa del Perú. Y nos preocupa mucho la situación de las comunidades amazónicas, que por su estado inmunológico pueden ser presa fácil, como ya lo están haciendo algunas comunidades de esta enfermedad. De todas maneras, en el país estamos trabajando, en mi hospital se han implementado áreas nuevas, como en otros hospitales. Veo que mis residentes están trabajando también con pocas medidas de protección personal, porque ese es otro de los grandes problemas de trabajar en salud en mi país, y esperamos que las cosas y la situación mejore, esperamos de todo corazón. Nuestras fiestas patrias, que hoy día se terminan de celebrar, en realidad no se están celebrando porque hay mucha tristeza en las personas y mucha inseguridad con respecto a las cosas económicas, de salud y cómo vaya a venir el futuro. Eso sería todo en resumen, amigos, y espero después poder conversar algunas otras cosas que tengan interés. Gracias.
Doutor Herrera, muchas gracias por su presentación, su información. Vamos a hablar un poquito sobre esa cuestión de la inmunidad, cuál la cantidad de personas da população que tienen anticorpos y por qué algunos números caen en algunas ciudades que ya tiveram o pico. Vamos discutir isso, hablar sobre isso más tarde. Vamos ahora para o Dr. Guzmão, un amigo muy cerca, muy querido de la terra de mi esposa, de Salvador, Bahia, de la terra de mi vovó, mi abuela, e que vai falar sobre a situação no Brasil, representando a Sociedade Brasileira de Trauma e Spike. Thank you, Antonio. You always owe us a visit here in Salvador. I'm sorry to speak in English. My Spanish is not that good, and I know that Portuguese is not easy to understand. But I'm going to try to talk to you about what's happening here in Brazil with this pandemic. So, sí, pido disculpas, mi presentación va a ser en inglés, me resulta difícil hablar en español y para algunas personas puede ser difícil entender el portugués, así que yo voy a traducir la presentación del Dr. Guzmán. Go ahead. Gracias, Esteban, gracias. So, we have little time to prepare for this pandemic. So it started at the end of last year, right at the new year. And now we're having more than 60 million people around the world infected. And here in Brazil, it started at the end of February. You want to say something? Sure. Entonces, esta pandemia comenzó el 31 de diciembre, cuando fue que alertó China a la OMS, y desde entonces hay más de 16 millones de personas que han sido infectadas. En el caso de Brasil, esto comenzó el 26 de febrero. Okay. Right here where I live, in Bahia, it started in the beginning of March. Right after that, the World Health Organization declared the pandemic, and right after that, we had the first death here in Brazil, in São Paulo, and then the first death here in Bahia, right after. Yeah. Entonces, el primer caso ocurrió en Bahía el 6 de marzo, de ahí el 11 de marzo la OMS ya lo declaró una pandemia, y el primer paciente reportado fallecimiento fue el 17 de marzo, y el primero en Bahía fue el 29 de marzo. So, another thing that happened is the communitary transmission that we noticed here in Brazil. So we didn't have to import cases from abroad. So the first case of communitary transmission occurred in March, in the middle of March, both in São Paulo and Rio. Right after that, here in Bahia, where I live, we also had the first transmission, communitary transmission. Right after that, our Ministry of Health declared that we have communitary transmission in all over the country. Entonces comenzamos también a padecer de una transmisión comunitaria. El primer caso fue el 13 de marzo, que ocurre en Sao Paulo y Río de Janeiro, y después el 19 de marzo el primer caso de transmisión en Bahía. Y el 20 de marzo el Ministerio de Salud declara que la transmisión comunitaria es nacional. So this makes the disease endemic. And what happened at that time, we noticed that all the equipment to individual protection were lacking those equipment because all doctors and even the people who were not in the health service were using masks, were using goggles, and we could see some places we don't have those equipments right at the beginning of the endemics. So we didn't have N95 masks, we didn't have the vests, surgical masks were wearing out, goggles and face shields. Entonces al inicio de la pandemia ya comenzamos a notar que había una deficiencia de equipo de protección personal y también notamos que la población civil tenía acceso ellos a máscara quirúrgica, antiparras, N95, pero estas cosas faltaban dentro de las instituciones de salud y para los proveedores de salud, sean médicos o enfermeras. So some things we need to do. We started here, and I know that in other places around Brazil, to inform. The first thing is to inform the health personnel,
health services and to inform the people. So we had to inform how to use those equipments around the hospitals, how to use those equipments around for surgery, and all of that came together as information from the health ministry to all the hospitals. Entonces tuvimos que comenzar a preparar y la información llegó directamente del Ministerio de Salud de cómo preparar las instituciones y los quirófanos para atender a los pacientes COVID. And we also started to inform the population, the general population. On March 22nd, we started one inform, me and my wife, to tell about the cases around the world, in Brazil, and in Bahia and Salvador, because it's our homeland. And now we are at, today is going to be the number 130. It's daily. And we are watching very carefully, very closely those numbers since the beginning. And now we have a website where we put all those databases around, along with another or other articles on the subject. Entonces el doctor Guzmán, conjuntamente con su esposa, comenzaron a dar información a la población, iniciaron un boletín, hoy en día ya va por el número 130, e inclusive ya crearon una página web para poder informar a la población del avance de esta enfermedad. So, this slide I took from a friend of ours, Antonio, Daniel Lima. He's from Fortaleza here in Brazil, and we can see how the disease spread in our health systems. First, it came with the travelers, and those travelers were people that had good social conditions, and they went to private hospitals and specialized centers. And then the contactees of these travelers started in the second phase where they started going to the public services. And now we have it in the general population. And this general population uses the public health service here in Brazil. So that's how it spread in our health systems. Esta diapositiva es del doctor Daniel Lima, de Fortaleza, y muestra cómo fue el progreso de la transmisión en Brasil. Comenzó primero con la gente que viajaba, evidentemente gente con recursos económicos, y cuando llegaron en la primera fase con contagio, usaron más que nada los hospitales privados y centros especializados. De modo que fue haciéndose más comunitaria la enfermedad, ya eran los contactos de estos viajeros o gente que había viajado afuera, y aquí comienza ya a haber un poquito más carga en la parte pública. Pero hoy en día ya en la tercera fase se ve que la mayor parte de la atención ocurre en el área pública porque ya afecta a la población en general y la parte privada está menos afectada. Okay. So some actions were taken. Just like Chile and Peru, we also had a quarantine with some social distancing. It was different in every place. So some places it was more severe, including the use of the police force. Any other places was not that much severe, but in every place here in Brazil, we had some kind of quarantine with social distancing. This led to some flattening of our curve of new cases. The thing is, at that time, we had Europe as an example. So if we compare the development of the new cases here in Brazil with that of Europe, we can see that we are relatively successful to flatten the curve. Entonces, una de las primeras medidas que se hizo fue, igual que en Perú y en Chile, la cuarentena y distanciamiento social. Y esto permitió de que la curva se comenzara a aplanar en Brasil. De un inicio miramos lo que pasaba en Europa y nuestros números eran comparativos y se comenzó a aplanar la curva. So this led us to do other actions. So the next action was to prepare the health system, especially the public health system, with campaign hospitals. So the campaign hospitals were they're spread all over the country.
but here in Bahia, we have several examples. I bring to you two examples. One example of campaign hospital right to the side of another hospital, another public hospital. Another example where they rented a place so they could rented a club so they can put a campaign hospital. And the other example is a soccer field, a soccer field where they put a campaign hospital. That happened all over the country. Entonces, como parte del plan de acción también comenzaron a hacer hospitales de campaña y aquí presenta 3 ejemplos. Uno que lo ponen, pareciera el estacionamiento de un estadio de fútbol. También próximo a un hospital público y finalmente tomando parque de un parque de diversiones, pareciera. Yes. Another plan of action was the use of cabinet crisis. Just like any other crisis, any other disaster, if we use this kind of organization, we can respond better to the crisis. Entonces, otra acción que tomamos fue hacer gabinete de crisis y esto permitió que nosotros pudiéramos responder más rápidamente a las contingencias. So we started helping those hospitals to introduce cabinet crisis, along with daily management with paper, just to make sure that every hospital in every part of the country could understand what's happening with their equipment, with their health personnel, with the spaces and the demand they're having and the patients they are leaving the hospital. Entonces ayudamos más que nada a organizar los hospitales para que ellos entiendan dónde estaban todos sus insumos, ¿ya? Y se crearon estos papeles para agarrar y mantener el control de todos los insumos que se requerían para la pandemia. So this was started by traveling around the country. So first we prepared 100 hospitals, and now we have over 300 hospitals around the country being prepared for cabinet crisis. This is important because Brazil is a very huge country, and we have very different contexts, very different places. We have hospitals with less than 50 beds, and we have hospitals with over 400 beds. So this was a kind of action that we had the same kind of information and response to this pandemic around the country. Entonces, comenzamos a hacer una respuesta a nivel de todo el país y deben reconocer que Brasil es un país muy grande y tenemos 300 hospitales involucrados en esta comunicación. So, as we can see, we were very worried about our response. We know we have a very poor people. We know we have a very large public system, which is already in crisis, even without a pandemic. And as we can see, if we compare ourselves to all other countries of South America, we are doing just as well as the other countries. So I believe that even in new cases and new deaths, we're doing around everybody else. And everybody here in Brazil, they complain about testing, that we are not testing very much. That's true if you compare to other countries in the world, but we are testing about the same as here in South America, and it's very hard to test because we need to have personnel, equipment, we have to have instruments, and you have to organize to test a lot of people. Entonces, Brasil comienza esta pandemia ya con un sistema que estaba en crisis, pero los números de Brasil son comparativos con los demás países dentro de la región, en lo que concierne cantidad de muertos por millón. Y también una de las grandes críticas que ha habido en Brasil ha sido la falta de hacer pruebas para el COVID.
pero explica de que es difícil hacer estas pruebas, requiere de personal especializado y requiere de bastantes recursos que no están disponibles. So, if you think about Brazil, only Brazil, we are the sixth country most populated in the world. We have over 2,000 million people. We are in the second place for absolute numbers of cases, with over 2 million cases, almost 2.5 million cases. But if we do it in a relative number, we have 11,000 cases per million. So we're in the 14th position. Also, for deaths, we're in the second place of deaths with 88,000 deaths in the second place. But we have 407 deaths per million and the 12th position. Our mortality rate, lethality rate is 3.6, which puts us in the 5th position in the world. And again, about the testing, we are in the 9th place in testing, absolute cases of testing. We have over almost 5 million testing having taken place with 23,000 testing per million. Entonces, estos son algunos datos de Brasil. Es el sexto país más poblado del mundo, con 212 millones de personas. También está en segundo lugar, está en segundo lugar en caso absoluto de casos, con 2.400.000, ¿ya? Pero cuando miramos por millón de habitantes, son 11.269 personas por millón, que la ponen en 14ª posición, y número absoluto de muertos está en segundo puesto, con 88.000 personas. Pero el número de muertos por millón de habitantes está en 12ª posición, y la letalidad en el país es aproximadamente 3,6%, que lo pone en la 50ª posición. Cuando uno mira la cantidad de pruebas que se han hecho cerca de 5 millones de pruebas en Brasil, que lo pone en 9º lugar con 23.000 pruebas por millón de habitantes. Okay. Okay. So our country, we could have a continent in our country. So we can see that almost the whole Europe could be fit inside Brazil, or we can see that every state is a country that we could compare outside it. So there are two consequences of that. The first one, that we have states, they are in different places around the pandemic. So we have states now, they're still rising. We have states now that they have stabilized the new cases, and they also have states that are going down the new cases in Brazil. Entonces, basado en el tamaño de Brasil, podríamos meter a toda Europa dentro de Brasil, o podemos dividir cada estado como si fuera un país independiente. Y el problema que acarrea en el contexto de Brasil es que tenemos estados que están aumentando, ¿no?, la incidencia de casos, otros que ya están aplanando la curva y otros que están disminuyendo la incidencia o ya saliendo de la pandemia. And the other phenomena that we can see is that the disease is going to the countryside. So here in Bahia, for example, we started with most of the cities didn't have at the beginning the disease, and now we have the whole state, almost the whole state has the disease now. And in Salvador, that's the capital, we have crossed the highest point of new cases and new deaths, and that's happening all around the country. So we can see that now the disease is leaving, it's going down in the big cities, and it's going to the medium and the small cities. Entonces lo que hemos visto en Brasil es que esto comenzó siendo una enfermedad de las ciudades grandes y ha habido constantemente una migración donde ya está comenzando a afectar las ciudades de tamaño mediana o pequeñas, y me da la impresión también que habla de que ya entrando a la zona rural también del país.
So we have two kinds of responses right now. We have those responses that are still going on quarantine. They are continuing the quarantine, and there are some places that are trying to make a safe return to classes, universities, shopping centers, and also to safe return to do some surgery. In contrast, we have places that they still need to do some quarantine. Entonces hay dos tipos de respuesta actualmente en Brasil. Hay todavía el grupo que está siguiendo la cuarentena y tomando todas las medidas de precaución, y hay otro grupo o regiones que ya están viendo cómo hacer un regreso seguro, cómo vuelvan a trabajar, cómo vuelven a la escuela, a la universidad, y también cómo vuelven a implementar toda la parte de atención quirúrgica. Okay. So that's what I wanted to present you all, and now I thank you very much for this opportunity, and I put myself for the questions. Le agradezco mucho la opción para presentar y escribir para preguntas. Okay. Thank you, Dr. Guzmão. Thank you very much. Great presentation. É uma apresentação muito boa. Vamos agora ao pool de questões e depois vamos fazer a discussão com os panelistas. Esteban, Valéria vai lançar, colocar na pantalla as questões. Pode ler e traduzir para o espanhol, por favor. Vamos todos responder juntos. Gracias. Ok. Perfecto. Entonces las preguntas son, si su país o área tiene práctica de distanciamiento social. La primera respuesta sería sí, y son respetadas. Sí, pero menos del 50% lo respeta. No, teníamos, pero se está volviendo a abrir en fases, o desconozco. La segunda pregunta. Si su país o área ha seguido procedimiento de cuarentena en sitio o lugar, ni una persona puede irse de su casa a no ser que sea personal de salud o algún otro profesional esencial. Sí, y está siendo respetado. Sí, pero menos del 50%. No. Sí, pero ya está en la fase de reapertura. Desconozco. Tercera pregunta. ¿Dónde está su región o área? ¿Cómo está siendo afectada su región o área en los casos diarios de COVID? Caso positivo. Primera respuesta, sí, con un incremento exponencial, aumentando gradualmente. No está incrementando y ya está aplanada la curva. Disminución ligera, muy disminuida, no se puede determinar o no se sabe. Ustedes tienen, cuarta pregunta, ¿ustedes tienen un protocolo secuencial de tratamiento o guías para COVID-19 o es simplemente a discreción de cada médico? Primera respuesta sí, segunda respuesta no, tercera no conozco. Quinta pregunta. Los profesionales dentro de la emergencia o sala de urgencia y también atención de trauma de su hospital están usando N95 en todo momento durante la atención de pacientes de la urgencia o con trauma. Primera respuesta sí, todo el tiempo. Dos, sí, la mayoría del tiempo. Tercera, sí, más o menos mitad del tiempo. Cuarta, menos del 50%, no, y desconozco. ¿Cuál es el medicamento de primera línea? La que se inicia de forma temprana para el diagnóstico de casos COVID, ¿ya? Y que son enviados a su casa. Primera respuesta, hidroxicloroquina. Segunda, acitromicina. Tercera, otro antibiótico para neumonía bacteriana. Cuarto, corticoide. Quinto, paracetamol. Sexto, antiinflamatorio. Ácido acetilcílico y profilaxis de trombosis venosa profunda. Se puede contestar más de una pregunta, por si acaso. ¿Cuáles son los medicamentos tratamiento para COVID-19 paciente admitido al hospital? Hidroxicloroquina o cloroquina, acitromicina, otro antibiótico para neumonía bacteriana, corticoide, posición prona, profilaxis contra trombosis venosa profunda, anticoagulación plena, remdesivir, anti-interleucina 6, o otro medicamento antiviral, plasma de convaleciente, plasmaféresis, desconozco. ¿Cuáles son los medicamentos de primera línea para casos severos de COVID-19 que son admitidos a la terapia intensiva?
hidroxicloroquina o cloroquina, acitromicina, otro antibiótico para neumonía bacteriana, corticoides, posición prona, profilaxis contra trombosis venosa profunda, anticoagulación plena, remdesivir, antiinterleuquina 6, o otros medicamentos antivirales, plasma de convalescente, plasmaferesis o desconozco. Y por favor, pregunta número 9, indique qué medicamentos o tratamientos han sido utilizados que hace una diferencia en estos pacientes. Hidroxicloroquina, cloroquina, acitromicina, otro antibiótico para la neumonía bacteriana, corticoides, posición prona, profilaxis contra trombosis venosa profunda, anticoagulación plena, remdesivir, antiinterleuquina, con plasma de convalescente, plasmaferesis o desconozco. Y finalmente la 10ª pregunta es, por favor seleccione los medicamentos o tratamientos que está utilizando o ha usado que cree que pueden mejorar las condiciones del paciente. Hidroxicloroquina, cloroquina, acitromicina, corticoides, posición prona, profilaxis contra el tromboembolismo, anticoagulación plena, remdesivir o otros medicamentos antivirales, plasma de convalescente, plasmaferesis o desconozco. Ese sería la última que no mejora, ¿sí? La última que es la cuestión número 10. Ah, sí, perdón, sí. Que usted siente que no mejoran las condiciones de estos pacientes. Que no tiene efecto, ¿sí? Sí. Esteban, please let everybody at the end just to click submit to finish the poll, please. Sí. Al final, por favor, apriete el botón que dice submit, ¿ya? O administrar. Perfecto. Michael, are you there? Okay, Dr. Esteban gonna read the results. Then afterwards, Dr. Fornini and Dr. Butanos are gonna talk to the panelists. So, Dr. Fornini, please, the results. Let's see. Muy bien. Entonces, el resultado de la primera pregunta, ya, si es que hay distanciamiento social, y la 44% dicen que sí, está siendo respetado, y 44% indican que sí, pero menos del 50% lo respeta, y un 11% que lo tenían, pero ya están volviendo a abrir. La segunda pregunta, ya, si tiene procedimiento de cuarentena, 41% contestó pero sí, pero ya está en una fase de reapertura, ¿ya? Y un 22% indica que no, y el resto indica que sí, y está siendo respetado o respetado parcialmente. Tercera pregunta. ¿Dónde está su área o región en la curva de casos de COVID-19? 30% contesta que está aumentando gradualmente y un 26% indica que está aumentando de forma exponencial. Un 20% que ya está aplanando la curva y 20% que está disminuyendo ligeramente. El 78% contesta que sí tiene un protocolo para el manejo de estos pacientes y un 22% es a discreción del médico. En el caso del uso de las máscaras N95, el 67% contesta que se usa en todo momento de atención a pacientes en emergencia o de trauma y un 26% que lo usan la mayoría del tiempo. Número 6. ¿Cuáles son los medicamentos que se usan en un paciente que está ambulatorio, que está en la casa? Y un 63% contestó paracetamol, un 22% acitromicina, un 19% hidroxicloroquina y un 15% corticoides o antiinflamatorios. ¿Cuáles son los medicamentos para pacientes que son hospitalizados? Un 74% hace algún tipo de profilaxis contra tromboembolismo, un 48% posición prona y un 56% está usando corticoides en estos pacientes. ¿Cuál es la primera línea de medicación utilizada en terapia intensiva? Lo más común es posición prona en un 70%, seguido por corticoides en un 67%, y anticoagulación plena en 41%, o profilaxis en un 52%. También se usa acitromicina en un 37% de los pacientes o algún tipo de antiviral en un 33%, al igual que plasma de convaleciente. Para la novena pregunta, ¿cuál medicamento hicieron que hubo una mejoría en los pacientes? La mayoría contesta corticoides, en 59%, y impactados con posición prona en otro 59%,
Seguido de cerca por profilaxis antitrombótica en 56, anticoagulación plena está en 19, al igual que acitromicina. Y los antivirales un 26% y un tercio de lo que responden dice plasma de convaleciente. Finalmente, ¿cuáles son los medicamentos que usted piensa que no tuvieron un efecto terapéutico? Y un 52% responde hidroxicloroquina, cloroquina, un 33% acitromicina y un 30% remdesivir, antiinterleuquina 6 o medicamentos antivirales. 20% piensa que plasmaférese no tiene efecto. Muy bien. Perfeito. Gracias, Esteban. Agora vamos falar com os panelistas. Pode, por favor, chamar os demais panelistas com algumas questões e o repórter que se passa em sua região. Cris, por favor. Ok, perfecto. Entonces, aquí comenzaremos con la doctora Marta Chiudetti, si nos puede dar un informe muy abreviado de lo que está pasando en Panamá. Todos, muy buenos días. Para mí todavía el Panamá, de hace 2 semanas que les hablé, hemos subido a 62.000 casos registrados. Tenemos 1.400 muertes y estamos con un promedio de muertes de 27 al día. Ya sobrepasamos el número de muertes totales y trauma dejó de ser la primera causa de muerte en nuestro país. Los hospitales están al colapso. Todos los hospitales públicos son totalmente COVID. Y tenemos en pacientes de ventilación aproximadamente 160 al día, que el número varía principalmente porque los pacientes salen de la sala por alguna vía. Lastimosamente hay pacientes esperando en salas para ir a terapia intensiva y mientras tanto estamos todo el personal redistribuido para atender solamente pacientes COVID. Y en algunos casos como los de nosotros que seguimos atendiendo traumas porque no paran los accidentes, no paran los avaliados, apuñalados y la violencia interpersonal, nos hemos estado llevando muchas sorpresas de que los pacientes ingresan, se manejan, se les da su tratamiento y estando en el hospital, o sea, tienen prueba al inicio que es PCR negativo y en unos 2 o 3 días desarrollan fiebre o infiltrados pulmonares y tienen pruebas positivas. Esa experiencia creo que la compartimos bastante por lo que he leído y he escuchado de ustedes y vamos a escribirla para publicar los números de los pacientes que hemos estado teniendo nosotros con estas situaciones. ¿Sí? Bueno, ahí vamos, esperando que aplane pronto la curva de nosotros. Muy bien, muchas gracias, Marta. Doctor Jorge Neira, si nos podría dar un poquito un pantallazo de lo que está pasando en Argentina. Gracias, Esteban. Un saludo para todos. Nosotros tenemos actualmente 173.355 casos. Esto es lo publicado hasta ayer. Hasta hoy a la mañana todavía sigue estando en la web de Johns Hopkins el mismo número. La cantidad de fallecidos es 3.200, lo que da una letalidad para nuestro país de 1.84. Y la mortalidad, digamos, por millón de habitantes es de 70, casi 71 por millón de habitantes. Esto, si uno compara, digamos, la cantidad de casos que hay en toda América, digamos, que es alrededor de 9 millones, Argentina está más o menos en el 1.1, y tomando en cuenta que Estados Unidos y Brasil están prácticamente en el 75%. De estos casos que tenemos en nuestro país, ayer se produjeron 5.399 casos. Es una meseta que viene prácticamente en la última semana, entre 4 y 6.000 casos por todos los días, con alrededor de 120 muertos diarios, y esto, la mayor cantidad, el mayor impacto, está en el AMBA. Ustedes se acuerdan que el área metropolitana de Buenos Aires, que incluye parte de la ciudad de Buenos Aires completa y parte de la provincia de Buenos Aires, tiene 15 millones de habitantes, y ahí el AMBA está en el 85%. Es decir, que en esta zona hay 158.643 casos. Y solamente 5 o 6 provincias tienen algunos casos, se reparten, digamos, el 9% restante. Pero claramente nuestro problema está centrado en el área metropolitana de Buenos Aires con los 15 millones de habitantes, como decíamos la vez pasada.
En las unidades de cuidados intensivos hay 1.024 pacientes, y esto, digamos, según datos del Ministerio de Salud de la Nación, el porcentaje de ocupación de camas es de 65% en el área metropolitana de Buenos Aires y de 55% en todo el país. O sea que en realidad hay una diferencia sustancial entre la ocupación de camas en el resto del país y en el área metropolitana. El área metropolitana está con un estrés interesante, todavía no ha llegado, digamos, a situaciones críticas. Ustedes saben que en estos últimos meses la capacidad instalada de unidades de cuidados intensivos se incrementó, la cantidad de camas. Nosotros tenemos alrededor de 15.000 camas en todo el país para los 45 millones de habitantes, y la cantidad de respiradores está aproximadamente, digamos, en la misma situación. Así que un tema interesante es que hicimos un curso, la Fundación Trauma, como yo les comenté en las dos oportunidades anteriores, hicimos un curso que es un curso de preparación para médicos, enfermeros y kinesiólogos no intensivistas, para trabajar junto con el equipo de cuidados intensivos y de esa manera aumentar la capacidad de respuesta, la capacidad instalada para atender el incremento de la demanda. Conseguimos 5.000 becas gratuitas para el sector público, y ya hay anotados casi 4.000 personas, digamos, en el programa, y están haciendo el entrenamiento. Es un curso muy simple que se hace en 6 horas, que se puede hacer de cualquier dispositivo, ya sea un móvil, una tablet o una notebook, y realmente se puede hacer con mucha facilidad en cualquier lugar, y tiene el aval de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, de la Academia Nacional de Medicina y del Ministerio de Salud de la Nación. Así que como alternativa, me parece que es una alternativa interesante para todos aquellos lugares donde existe la necesidad de incrementar la capacidad de respuesta. Bueno, creo que con esto, no sé si, digamos, la cuarentena siguió hasta obligatoria, digamos, sobre todo en el AMBA, siguió hasta la semana pasada. La semana pasada se hizo una cierta apertura, pero para negocios locales y para cierta circulación mínima, siempre manteniendo la distancia social, y ahora se está discutiendo. Creo que este fin de semana se va a discutir si hay que volver atrás o no, porque la cantidad de casos que están entre 4.000 y 6.000 por día no deja de bajar, digamos. Entonces no tenemos esa situación. Creo que y con respecto a los test, que es una cosa que comentaban antes, nosotros hicimos 14.547 test por millón de habitantes, eso son más o menos 700.000 test, y hay un programa específicamente que se llama Detectar, que lo que hace es ir a buscar en los barrios con mayores necesidades los casos específicos. Bueno, creo que con esto completé el informe. Muchas gracias. Doctor Zalamea, de Ecuador, por favor. Compartir pantalla tengo una presentación chiquitita para cumplir los 5 minutos que han solicitado. Voy a hacer una actualización de lo que está pasando en el Ecuador. Les puedo decir que al momento estamos viviendo el peor escenario. El sistema público está colapsado y los hospitales privados están al borde de. He puesto aquí unos pequeños datos, ¿no?, que explican el por qué entre comillas, la indisciplina de la gente de no poder mantenerse en sus casas o mantener el distanciamiento social, ¿no? La pobreza en mi país está en el 38% y en la zona rural llega al 31%. El sueldo básico llega a los $400, pero la canasta básica para la familia está en $719. El empleo adecuado en este momento se calcula está en el 38%, y además tenemos un grupo importante de refugiados. En cuanto a las medidas gubernamentales, no es nada distinto de lo que ya han presentado los otros panelistas. En cuanto a Perú, Chile y Brasil, pues se mantiene lo mismo, pero con todas las dificultades. Estos son los datos del día de ayer de Ecuador por provincias, y es un poquito triste porque hablamos de aplanarse la curva y a ratos hasta yo me confundo con ese término, ¿no? Porque yo le veo medio plana la curva, pero se mantienen con números muy altos en todas las provincias o estados de mi país. Viéndole así, un pantallazo, hay provincias más complicadas como Guayas, que siempre ha tenido el mayor número de casos, la capital, donde está la capital Pichincha, Manabí, y absolutamente todas las provincias están con un número grande. Este dato de aquí es bastante preocupante, ¿no? El grupo, o sea, el 60% de los confirmados por grupo etario están entre los 20 a 50 años. Y el 70% de pacientes graves y críticos son menores de 50 años.
Me gustó mucho la presentación de Brasil, pero y es difícil a ratos, como por ejemplo los números que nos dio muy bien el profesor Neira. Entonces he tratado de recopilar información del Ecuador, pero comparando por número de habitantes, ¿no? Entonces, por ejemplo, hasta el momento hemos realizado 13.000 pruebas por millón de habitantes, pero la población diagnosticada llega al 0.4% y la población testeada llega al 0.7%. Aquí tenemos un gráfico en rojo que se ve en el número de casos diagnosticados por día y en la línea azul se ve la sumatoria total. Como vemos, no hay ningún aplanamiento, mantenemos días de incremento de número de casos y realmente en el Ecuador hay una sensación de mucha preocupación. Lamentablemente creo que la situación que se presentó de Perú y Brasil es similar al Ecuador. No hay un estándar para hablar de la mortalidad real. En los primeros meses de la pandemia en el Ecuador se manejó que la mortalidad se va a medir solo por pacientes confirmados. Después se sumaron un poco, como vemos en la línea negra, los pacientes sospechosos, a pesar de que la directriz de la Organización Mundial de la Salud ha sido que todo paciente con clínica compatible sea incluido como mortalidad por COVID. Es así que en el Ecuador llegamos a los 9.000 casos de mortalidad, que no concuerda con la realidad, porque solo Guayaquil durante los 2 meses iniciales de la pandemia presentó un 500% de su mortalidad, llegando a 16.000 casos en los primeros 2 meses. Esas son las cifras. Aquí vemos también la mortalidad por millón de habitantes y vemos que según esta información, que es de un grupo estadístico de Chile, Perú está arriba, luego está Chile, Brasil y Ecuador estamos en el 4º lugar. Aquí tenemos una información presentada por la Organización Mundial de la Salud al 5 de abril y están los casos presentados por 10.000 habitantes y en azul los casos presentados comparando la extensión de cada país, porque a veces nos confundimos, ¿no? Y a pesar de esto, el Ecuador se mantiene en el 4º puesto dentro de las Américas, por debajo de Estados Unidos, Panamá y Chile. Por último, quiero contarles que en el país se vive una sensación muy incómoda porque los grupos políticos han aprovechado la situación de la pandemia para aumentar sus niveles de corrupción y robo, y aquí les pongo una pequeña caricatura que grafica lo que estamos viviendo. Muchas gracias. Gracias, Juan Carlos. El doctor Felipe Vega, por favor, de México, presidente de la sociedad. Saludos a todos, gracias por su participación. Más que cifras que yo quisiera ahondar, muchos de nosotros cirujanos seguramente no estamos totalmente metidos en la primera línea de atención de los pacientes de COVID, lo cual quiero hacer esta aclaración básicamente por no faltar al respeto a quien está realmente en la primera línea de ello. Y más que cifras, por ejemplo, nosotros estamos lastimosamente cercanos a los 45.000 muertes en un país de 120 millones de habitantes, en donde está, pues obviamente dividido en cuestiones en donde hay mucho más caso en las zonas urbanas que en las zonas rurales, a pesar de que las zonas rurales han hecho una conciencia en algunas de ellas y han tratado de incluso cerrar sus propias fronteras de manera sectorizada, y esto pues tiene mucho que ver con el miedo. El día de hoy hay una capacidad más o menos hospitalaria de ocupación del 50%. Ha tratado el gobierno seguramente en sus esfuerzos de tratar de ver esto, aunque no sabemos si las cifras que se ponen en los portales y en las cifras oficiales realmente representan lo que es. Hay veces que puede ser un poco difícil a veces de comprender cuando existe una sensación de miedo, pero hay varios fenómenos sociales, educativos y situaciones que seguramente les pasan mucho a ustedes en relación a que ha pasado un fenómeno social que hemos visto en México y seguramente pasa en muchos otros de los países, que hay un aumento en el número de violencia intrafamiliar, incluso de divorcios, que eso es un punto importante. Desde el punto de vista económico, pues obviamente no solamente la pérdida de la fuerza laboral,
sino que ha empezado el AMPA o la violencia o el robo de persona a persona, y muy seguramente esto es por cuestiones de tratar de buscar lo básico en alimentación, y esto pues obviamente el aumento del número de pobreza. Hay poca tolerancia de la gente con discusiones sencillas o tratando de obtener en algo en especial en los sitios de donde van a comer, etcétera. Ha habido otro fenómeno educacional que seguramente tendremos que hablar más a raíz de esto. En unas partes ha sido productivo, en otras hay un aumento en la tecnología de los webinars. Prácticamente las agendas están llenas de webinars, pero en medio de la cirugía y seguramente de la medicina, para el residente de cirugía ha habido, desde el punto de vista de cuidados, seguramente menos práctica quirúrgica por la cuestión de diferimiento de la electividad, y ven más casos graves porque la gente está tardando mucho tiempo por miedo de acudir a los hospitales. El fenómeno de salud fuera del fenómeno de COVID ya existe, por lo menos aquí en el país, en hospitales públicos más que privados, pero sin embargo en los privados se da un fenómeno de cansancio y hartazgo, que no escuché que comentaran muchos, pero existe un fenómeno de hartazgo de la situación de pandemia, y esto creo que ha llegado a suspender o a no ser cuidadosos con ciertas medidas de protección, y empieza a haber un repunte en algunos casos sobre el alza de contagios en el personal médico y de enfermería por este tipo de situación. Actualmente se maneja aquí en el país por estados y por localidades un semáforo, en donde estamos en un semáforo en la Ciudad de México en color naranja, que quiere decir que de acuerdo a cómo se vayan presentando las cosas, o volveremos a cerrar muchos espacios o se irá disminuyendo, y esto tiene que ver con ocupación hospitalaria, número de casos por día, muertes por día. Eso es mi comentario en general de lo que está pasando y lo que seguramente vendrá todavía de hablarse de esto. Gracias, Felipe. Esteban, tenho uma questão para todos os panelistas. So, please make the translation to Spanish then. Sure. I remember some weeks ago that Salamea reported the situation in Guayaquil that was terrible. And now he's saying Guayaquil is not that terrible anymore, and then other places are not doing good. I remember Brazil, Rio, São Paulo, Manaus, Belém are really high now. Even the opening, they are down. Here in the United States, Florida was fine. Other states were fine, while New York was in the peak. It was terrible. Then New York now reopened, is down, and Florida, California, Arizona, Texas, after reopening, you're not doing good. And the same thing happened in Argentina. Argentina was in lockdown for 4 months. As soon as they reopen, the things are going out of control again. So do you think that first, at some point, unless you are like New Zealand, and then you just, in an island, you just eliminate like the COVID, you cannot eliminate as soon as you open, you're going to have like a peak. And as just, you can only postpone or kind of control the peak with the social distance and masks, etc., and avoid the overwhelming of the hospital network, or the cities that have the peak, like São Paulo, Rio, etc. There's some data showing that a lot of people are asymptomatic, and then some places have around 40 to 50% of people with antibodies. Do you think that this is what happened in New York, it's happened in São Paulo, Rio, or some place that, and then that's why it's not going up anymore in these big cities, and going to the countryside, or the cities where the numbers are down? And at the end, the only way to really control this disease is going to be the vaccines. Just to ask to the panelists their feelings and impression about what happened, what's happening around the globe, and you also in Bolivia, please. Is that a tough question? Yeah. It's a long question. Okay, una pregunta bastante larga que hace el doctor Martos. Esto está abierto a todos los panelistas, pero básicamente él recuerda de que el doctor Salamea había hablado de que al inicio el problema era básicamente Guayaquil. Hoy en día parece ser todo el país. Al inicio en Brasil la incidencia era más alta en Sao Paulo, y que hoy en día eso está cambiando porque los números en Sao Paulo son más bajos que en otros
regiones del país. Lo mismo pasa en Estados Unidos, donde Nueva York fue el epicentro, y hoy en día la incidencia en Nueva York es más abajo, y las áreas más afectadas tienden a ser Florida, Arizona, Nueva México y Texas. Y la pregunta que hace adicionalmente esto, ¿tendrá que ver con los anticuerpos? ¿Será que hay tantos asintomáticos y cuando una ciudad termina afectada, se crea un cierto grado de inmunidad y después esto pasa a los otros lugares? ¿Cuál es la solución al final del día de esto? ¿Va a ser la vacuna o vamos a tener que seguir con aislamiento social y usando una máscara? Entonces esta pregunta se la hace a todos los panelistas para que vayan dando respuestas de forma individual. Sí, e o exemplo de Argentina estava cerrada por 4 meses, então logo abriu, se explodiu, e a não ser que hacemos como Nova Zelândia, que é uma ilha e se eliminou completamente o Covid, sempre que um país está bueno, um estado, uma cidade está baja, então logo se abre, acaba aumentando, no hay como. Por favor. Creo que el doctor Neira quería contestar. Adelante, Jorge. Cuarentena muy prolongada. De hecho, la cuarentena prácticamente sigue estando casi en el área metropolitana de Buenos Aires. Ustedes recuerden que el área metropolitana de Buenos Aires tiene el 33% de la población del país y mucho de lo que tiene que ver, digamos, con el incremento de los casos tuvo que ver con la circulación. Así que en realidad pasó a la fase 1, ni siquiera se liberó, digamos. Pasó a una fase con cierta movilidad a pesar del incremento de los casos, porque cuando se pasó a la fase 1 ya había un incremento de 4.000 casos diarios. De cualquier manera, todos esos datos están estables y hoy se sigue viendo, digamos, cuál es el estrés sobre el sistema de internación. Y esto me parece que es lo que va a definir si se va a hacer más rígido, sobre todo en una parte, digamos, del área metropolitana, que es la que tiene que ver con la cercanía a la provincia de Buenos Aires. Esto es lo que se va a decidir ahora. Y con respecto a los anticuerpos, me parece interesante lo que dice Antonio, porque en realidad lo que se sabe es que los pacientes asintomáticos hay un 30% que no tienen anticuerpos, o sea que no producen anticuerpos, o producen anticuerpos y bajan rápidamente. Aún los pacientes que tienen infección severa, al tercer mes, algunos de ellos bajan la cantidad de anticuerpos. Por eso se está planteando ahora si el tema es solamente los anticuerpos o si hay algún tipo de respuesta celular del linfocito T que hace que haya una mayor protección contra nuevos casos. En realidad hasta ahora nadie ha comprobado, a pesar de que hay un trabajo de alguien creo que de Nueva York, que presentó 2 casos de posibles reinfecciones. En el mundo, digamos, no hay publicaciones acerca de reinfección de los casos, y me parece que probablemente el tema de los anticuerpos no sea la única respuesta que habría que testear. Y esto es importante porque en algún momento se planteó el tema de la inmunidad, del pasaporte inmunitario, ¿no? Que el pasaporte inmunitario era que la persona tuviera, hasta tanto no saliera la vacuna, que la persona tuviera anticuerpos. Pero estos anticuerpos no se sostienen en el tiempo. Y no se sostienen en el tiempo porque recién llevamos 7 meses de los primeros casos de coronavirus en China, con lo cual poco se sabe de la dinámica de los anticuerpos. En Argentina hay en curso un trabajo sobre el suero hiperinmune, que se inyecta, digamos, a los caballos. Los caballos tienen una gran, supongo yo que debe ser por la gran bulimia que tienen una gran producción de anticuerpos, y de ahí se selecciona, digamos, una parte del anticuerpo para que no sea antigénico, que tiene más o menos el valor del plasma de convaleciente. Así que a mí me parece que estas son las 2 cosas que hay que ver ahora, hasta tanto salga la vacuna. La vacuna se está probando, como ustedes saben, en América, en Brasil, se está empezando a probar en Argentina. En Argentina está probando la vacuna de Pfizer. Creo que hay 15.000 voluntarios ya que están anotados para recibir la vacuna, pero el tema de la vacuna es que necesita, para tener inmunidad de rebaño, herd immunity, necesita 70-75% de personas vacunadas o recuperadas. Nosotros tenemos recuperadas solamente 70-80.000 personas, así que en realidad esto no alcanza, digamos, a generar una inmunidad de rebaño. Lo que sí es importante es que parece que la cepa del virus americano es un poco más leve que la europea. Por eso las tasas son un poco más bajas que las que se presentaron. Ustedes vieron que cuando uno analiza la mortalidad en Europa, la letalidad y la mortalidad por millón de habitantes es bastante alta. Gracias, Jorge. Matos. Sí, Andrés. I believe that we need to ask ourselves what we want with the quarantine. Like Marta said, there are places where we can lock down and the disease just go away and you can stay like that. But most places doesn't have that choice. So
here in Brazil, I believe that when we did some kind of quarantine, some kind of social distance, what we needed was to prepare ourselves and not to face something like Europe faced when they have the start of the pandemic. And now that we have prepared, we have many beds, many hospital beds going to COVID patients, and we now have new hospitals, new campaign hospitals for this treatment. The thing is, you can't prevent to have most people, most of the population to have the disease. So I don't believe that we have to be in quarantine all the time, and it won't go away like that, just like we are in Ireland. Los voy a traducir rápido. El doctor Guzmão dice que la cuarentena, para lo que sirvió en su opinión, fue para que se preparen los hospitales y el sistema, y eso permitió que crearan hospitales de campaña, aumentaran la cantidad de camas de terapia intensiva que estuvieran disponibles, pero no cree que la cuarentena en sí impida que la infección se frene, perdón, ya, porque la gente igual se va a infectar. Sí, Juan Carlos, Salamea. Sí, la pregunta de Antonio es una pregunta muy difícil, ¿no? Y en torno a esto, más bien, quiero hacer algunos comentarios y estoy de acuerdo con André. La cuarentena frenó y preparó un poco al sistema, pero la verdad es que cuando uno va viendo hacia atrás, creo que lo que más nos ayuda es la educación. Y empezamos a ver ejemplos individuales y personales. Por ejemplo, mi caso, mi exposición al COVID, y de acuerdo con lo que dice Felipe, no estoy todo el tiempo adentro del área COVID, pero he entrado y más o menos he hecho cirugías en el área COVID, más o menos 20. No me he contaminado. Al inicio me alejé de mi familia, al momento estoy con mi familia, mi padre y mi madre son personas vulnerables y tengo un contacto con ellos, pero manteniendo la distancia, dentro de la casa manteniendo la mascarilla. Si estoy en el patio, puedo conversar con ellos a una distancia en áreas ventiladas y hemos ido aprendiendo. Yo creo que nos falta mucho por aprender de esta situación. Creo que un error del mundo en el momento es pensar que podemos volver a la normalidad. Creo que definitivamente en el planeta hay una nueva normalidad que tiene que ser tomada en cuenta, tanto desde el punto de vista de la salud social, económico, cultural, político, y acostumbrarnos y reeducarnos para poder sobrellevar esto. Para complementar los comentarios de Antonio, quiero, por ejemplo, tomar en cuenta lo poco que sabemos de este virus, tomando dos consideraciones. La una, cada semana la Sociedad Panamericana hace la encuesta y ningún parámetro llega a más del 40%. Es decir, todos hacemos diferentes cosas. Cuando analizamos el último webinar en español, el profesor Neira decía que ellos allá prefieren intubar tempranamente. Carlos Ordóñez en Colombia decía que ellos prefieren no intubar y que les manejaban con oxígeno de alto flujo y les pronaban en secuencias de 6 horas, 4 horas. Y tanto Jorge como Carlos decían que les iba bien. Cuando hablábamos de las traqueostomías, Esteban contaba que él pensaba al inicio que no, pero después se dio cuenta por la realidad de Bolivia que hay que sacar a los pacientes del ventilador porque no hay suficientes ventiladores. Situación que sucede también en el Ecuador. Y contaba que nosotros vamos ya por las 20 traqueostomías en un hospital que está manejando en este momento más o menos 110 pacientes COVID. Hablaba el residente de Antonio y contaba del Jackson que no habían hecho ninguna traqueostomía por el riesgo de infección, por el riesgo de exposición y porque no se sabe qué va a pasar con estos pacientes a un futuro, su fibrosis pulmonar, las lesiones traqueales, en fin. En conclusión, creo que todavía nos toca mucho por caminar, no hay alguna respuesta absoluta y lo único que sí estoy convencido es que manejar las protecciones, manejar el respeto, el distanciamiento, el lavado de manos, nos podría permitir volver a una nueva normalidad. Sí, Jorge, quería contestar, doctor Neira. Sí, no, un comentario de lo que decía Juan Carlos recién. Nosotros en realidad inicialmente la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva propuso
digamos, como se venía proponiendo internacionalmente, el tema de la ventilación precoz, la ventilación temprana de los pacientes. Nosotros lo que vimos es que en realidad ahí había alguna instancia, sobre todo la cánula de alto flujo, que produce mucho menos aerosolización de los pacientes, y me parece que esta es una buena opción, digamos. Nosotros tenemos pautado el tratamiento del paciente de tal manera que cuando el paciente empeora su situación, digamos, recibe las dosis ajustadas de heparina, recibe el corticoide 6 mg por kilo de dexametasona todos los días, se plantea, digamos, la dosis de plasma, una dosis de plasma de convaleciente, y casi siempre lo que se hace es el prono activo con cánula de alto flujo. Cánula de alto flujo o cánula nasal primero, y si no mejora con cánula de alto flujo. Me parece que esta es una buena opción antes de ventilar a los pacientes, porque yo creo que la mortalidad muchas veces está asociada, digamos, a la cantidad de pacientes ventilados, a la sobrecarga de pacientes ventilados, y algo que hay que tener muy en cuenta es que el recurso humano de los profesionales de equipo de salud disminuye. Entonces, ahí es donde está el tema de muchas veces la dificultad en ventilar adecuadamente en la misma situación a todos los pacientes. Por eso nosotros largamos este curso PARES justamente para capacitar otros profesionales para ayudar en el área de cuidados intensivos. Gracias. Yo agregaría la atención inmediata y el diagnóstico temprano, o sea, no la demora, porque eso también ha sido un factor determinante, según lo he visto en el grupo de COVID de aquí del hospital. Ricardo. Está en silencio, Ricardo. Yo tenía una pregunta. La semana pasada, yo soy presidente de un comité de bioética de una organización que hace investigación, y hemos aprobado el ingreso en fase 3 de la vacuna de Janssen o de Johnson & Johnson. Tenemos calculado vacunar 2.000 personas según la cuota que nos toca, pero la noticia se ha filtrado y hay mucha demanda de personas que solicitan entrar a este estudio. Si bien el protocolo nos dice que deberían ser personas sanas, menores de 40 años, quisiera preguntar a ustedes qué opinarían si el personal de salud que entra en esta edad podría tener alguna prioridad en recibir esta vacuna, considerando que recién estamos evaluando su eficacia. ¿Alguien desea contestarle la pregunta al doctor? Sí, doctor Neira. La propuesta, digamos, cuando se administra la vacuna, la propuesta es utilizar primero como primer elemento grupo de riesgo y profesionales del equipo de salud, antes de vacunar al resto. Esas son las dos prioridades que tendrían que estar teniendo en cuenta. Una cosa es el estudio en los voluntarios y otra cosa, digamos, es la indicación. La indicación de la vacuna es paciente de alto riesgo y equipo de profesionales de salud, o al revés, ¿no? Equipo de profesionales de salud, paciente de alto riesgo. Me parece que esto es lo que, digamos, casi todas las entidades, las tres vacunas que tienen más desarrollo son la de Oxford, la de AstraZeneca y la de Pfizer, que son las más cercanas, digamos, a nosotros, y me parece que esa es un poco la idea de todos los grupos, ¿no? Y vacunar de esa forma. Sí. Yo quería volver un poquito a la pregunta de Antonio. Originalmente tengo algunos comentarios que quisiera dar. No sé si alguien más quiere participar previo para cerrar la pregunta de Antonio. Muy bien. Creo que hay que mirar un poco. Este virus ha golpeado al mundo de forma distinta porque las realidades de cada país, basado en su cultura y su forma de gobierno, son distintos. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? China, siendo básicamente una dictadura, tomó una posición muy dura donde agarró y cerró el territorio de Wuhan. Curiosamente, permitía los vuelos internacionales de Wuhan, pero no permitía que la gente de Wuhan viaje dentro de la misma China. Y es por eso que la contaminación dentro de ese país se limitó tanto. Entonces, eso es factible para una dictadura. ¿Ya? Y creo que no estoy errado ni estoy queriendo echar nada en contra de los chinos, pero es la realidad de su gobierno. Cuando afecta esto a Italia, afecta al norte de Italia, Italia hace una cuarentena estricta, y no solamente hace una cuarentena estricta, no permite el viaje entre las distintas departamentos o provincias dentro de Italia, y contiene toda la enfermedad hacia el norte.
Hubo una presentación de la BBC que mostraba de que los países que fueron más afectados era porque había un atraso entre la relación del primer caso a cuando ellos deciden cerrar sus fronteras. El ejemplo está ahí, Paraguay, que cierran a las 3 semanas. No, perdón, a los 3 días. Paraguay tiene la menor incidencia de coronavirus en el país, no, en la región. Y no solamente eso, ellos crean área de cuarentena en la frontera donde obligan a las personas que desean entrar a Paraguay que se queden en cuarentena durante 14 días. Eso lo mostró Gustavo Machaín. En Bolivia tardamos 17 días desde el primer caso. En Nueva York, los primeros casos probablemente ocurrieron en enero y no se reconocieron los casos. Y Nueva York no cierra la frontera hasta marzo. Brasil comienza con el problema del coronavirus antes que Bolivia. Y Bolivia ya había cerrado la frontera y había control estricto en el aeropuerto. Y mis suegros estaban en Sao Paulo y ellos regresaron de Brasil y me decían que en Brasil no había ningún control y en el aeropuerto de Guarulhos no había ningún control en ese momento, pero cuando llegan a Santa Cruz, Bolivia, sí lo había. Entonces Brasil también estuvo significativamente atrasado. ¿Y cuál es el fenómeno que ocurre en Bolivia? Se cree la mentira de la altura. Hoy en día los números en Bolivia son espeluznantes en la parte del altiplano, ¿ya? Y los primeros contactos fueron en Santa Cruz, Bolivia, porque Santa Cruz es la ciudad más internacional dentro de Bolivia y con mayor viaje al extranjero. Aquí en Ecuador. Antiguamente Santa Cruz representaba 70% de los casos del país, y tengo aquí los últimos datos, y hoy en día en Bolivia hemos superado los 72.000 casos confirmados, y La Paz, que hace un mes atrás tenía 400 casos, hoy en día tiene 14.000. Y La Paz estando a 3.500 metros sobre el nivel del mar. Entonces, creo que los problemas que acarrea el coronavirus, la cuarentena, creo que tiene una utilidad. El problema es que todo el país hace cuarentena y la cuarentena tiene que ser por región y se debe limitar el tránsito dentro del país. Eso no ocurrió en Bolivia. Entonces los casos comienzan en Santa Cruz y la gente de Santa Cruz podía viajar a las distintas provincias o departamentos donde comenzaron a crear mayor contagio. Y estimo que esto ha pasado en el resto de los países. Nueva Zelanda tiene la gran ventaja, tiene una población pequeña, es una isla y se autolimita rápidamente. La otra cosa también para considerar el problema que yo veo en Estados Unidos, vuelve a un tema cultural. Podemos hablar todo lo de la política y no quisiera entrar mucho a eso, ¿ya? Pero tienen que entender que el americano tiene una visión distinta y el derecho del individuo es mayor que el derecho del Estado. Y eso está en la cultura de Estados Unidos. Son gente, lo que llaman en inglés frontiersmen, ¿ya? Gente acostumbrada a que eran sus derechos por encima de todo. Entonces los temas culturales también afectan la respuesta en cada país. Creo que los países europeos, por lo menos la mayoría son países socialistas, entienden que los derechos del individuo son menores que el derecho del Estado. Y por eso es que se adaptan más rápidamente a estos sistemas y se encierran más rápidamente. El gran problema de Latinoamérica es la pobreza y la falta de educación de las personas. Y desafortunadamente esa falta de educación no está reflejada por los ingresos económicos individuales, porque puedo decir que hay gente de ingreso muy alto, es muchas veces hasta menos educada en este sentido que gente pobre. Entonces esa es un poco mi visión de por qué estamos sufriendo esta pandemia. Muchas gracias, Esteban. Michael, Edgar, ¿algún comentario, por favor? No, solo decir gracias a todos. Estoy de acuerdo con Esteban. Aquí en Estados Unidos es un gran problema cultural a todos los diferentes niveles y también al problema político, que es un gran problema. La cosa que un comentario que la mayoría de los panelistas han presentado es una charlas con de cifras, de datos, y todos nosotros sabemos que hay gran problemas con el subregistro y todo eso, pero al mismo tiempo hay que hacer decisiones. Entonces, ¿quién en su país están haciendo estas decisiones? Muy importante en términos de distribución de recursos. Por ejemplo, Esteban
Yo pienso que Esteban o Antonio, usted habló del cambio de los tasas en Guayaquil, y con un parte hay, en una semana hay tasas muy altas, la otra semana hay diferentes cifras. Entonces hay que tener una distribución de los recursos y cómo tener confianza en este. Es una cuestión una pregunta muy difícil. Esta distribución y cómo este puede afectar el manejo médico que nosotros tenemos. Mike. Okay. Did you get that, Esteban, or did I screw that up in Spanish? No, I got part of it. So, but no, the issue in the United States is rugged individualism and also the lack of leadership. But that's another can of worms. The question is with regard to the honesty to the data that we've been presenting for a while, and especially from areas that we all know that is under registration, and yet there's distribution of resources to different areas, and that has to be affected politically, and then it affects us as we're taking care of our patients. As you know, for example, Virginia has asked for a while to have some ventilators, but we couldn't get them when everything was going to New York. It was a political decision based on data, and so how does that work in the Latin region? Bueno, el doctor Agustano está diciendo de que las decisiones políticas afectan un poco la enfermedad. Digamos, el caso es Nueva York, que recibió ventiladores, y Virginia venía pidiendo eso y no estaban disponibles. Está también la parte de cuán disponibles están las pruebas y ya también cuán fidedignos son los datos que presenta el gobierno. Previamente el doctor Salamea presentó de Ecuador. La mortalidad que presentaba el gobierno en Ecuador era relativamente baja, cuando la noticia de las personas y de la prensa independiente era de que había gente muriéndose en la calle y que la mortalidad era mucho más alta de lo que estaba reportado. Entonces, no sé si Juan Carlos quiere comentar un poco en eso. Sí, yo creo que el problema fue el sistema no estuvo listo, y yo creo que no solo es el problema del Ecuador, sino de todos los países. Michael comenta de que llama la atención que hay días que hay un número X de contagios y otros días otros números de contagios, que eso puede confundir la toma de decisiones. Yo he vivido eso y la explicación es que a veces se toman las muestras, no hay los kits necesarios y se acumulan las pruebas para días siguientes. Claro, por ejemplo, el lunes no hubo el kit, se tomaron muestras, el martes no hubo el kit, se tomaron muestras, y resulta que de lunes, martes, miércoles y jueves no hubo contagios. Y el viernes aparecen 10 veces los contagios o 20 veces los contagios, pero son los acumulados de los días que no fueron testeados. Por supuesto que eso confunde la toma de decisiones. En Ecuador se está manejando, tal vez para responder un poco más la pregunta de Michael, hay un comité de operaciones especiales nacional donde se supone que están expertos con la gente que toma decisiones. Y además, en cada provincia y cada cantón hay otros grupos de gobernantes y de expertos en el tema para la toma de decisiones. Entonces, al momento estamos viviendo una situación de que hay una directriz nacional, pero al fin cada ciudad toma sus propias decisiones en relación a la cuarentena, toque de queda y otros parámetros sobre la movilidad y eso. Eso puedo comentar, Michael y Esteban. Muy bien. Sí, Andrés. Just to talk about testing, that's a key problem here as well. So we have some places here in Salvador where the mayor they put a lockdown to a neighborhood, and they test most of the people, and they find 30, even 50% of the population of that neighborhood already positive for COVID. And we also had one study here from a blood bank in Rio de Janeiro. They also found 30% positive for COVID. Antibodies, right? Antibodies are seen, right? Como? Antibodies. Antibodies. I'm talking about antibodies. I'm talking about immunity, antibodies.
And here in my hospital, we are trying a return for the elective surgery. We already have 41 patients elective that we put it to a flow. Everybody is tested before surgery, and 30% is positive. So the thing, 12% was positive. So 30 is a round number. It's a round nice number. If I put 30 for the whole population of my city, I'll go from 50,000 that we have now to almost 800,000 is people positive. So maybe we have like 10 or to 12 times more people positive for COVID already, and we don't know it. That's why when you see the numbers growing, like Salame has said, it's more about testing than about disease. The other thing is, that's why I prefer to look to the numbers of deaths, because here in Brazil, we are obligated, we have to test every death on COVID, so that's why it's more confident, that number. Entonces, el doctor Guzmán hace la referencia que hay un problema serio con la cantidad de pruebas que se toman. En algunos lugares de Brasil, cuando han entrado a barrios y han hecho las pruebas de anticuerpos, he encontrado que 30-50% de las personas ya tienen anticuerpos hacia COVID. Han comenzado ya a abrir un poco el tema de cirugía electiva en su país, en su hospital, perdón, y han encontrado que un 30% de las personas que estaban programadas para cirugía ya tenían anticuerpos. Entonces, It's more about testing. De la falta de testeo afecta, y lo que él usa como un valor más predictivo es la incidencia de letalidad, cuánta gente muere, y en Brasil es mandatorio hacer la prueba de COVID en cada persona que muere. Puedo decir que nuestra experiencia en Bolivia es que en mi institución, si una persona llega muerta al hospital, se le hace una prueba de COVID. Si una persona muere por un infarto, se le hace prueba de COVID. Pero eso no es la realidad en Bolivia. O sea, que creo que nuestros números siguen siendo muy mentirosos en mi país. Y mucha gente que ha pedido la prueba no se la ha podido hacer, y mucha gente ha muerto en su casa y simplemente lo recogen, lo incineran y pasa a ser causa no conocida. Perdón, doctor Neira, quería hacer un comentario. Jorge, está sin audio. Sí. No, le decía que es crucial el tema de los test. Para que ustedes tengan una idea, Alemania en su época de mayor cantidad de casos hacía 500.000 test por día. 500.000 test por día. Nosotros en total hemos hecho 700.000 test desde que empezó la pandemia. Y me parece que este tema, y esto es justamente la importancia que tiene el plan Detectar en Argentina, es ir a buscar el caso y hacer, digamos, el control del foco en el lugar. Esto fue lo que ha tenido, digamos, el mayor éxito, sobre todo en Corea, en Taiwán, y parte en Japón. Me parece que ahí está el tema. La dificultad que radica en nuestros países es que no siempre tenemos acceso a la cantidad de test necesario. Y me parece que hay una propuesta, digamos, de que la FDA autorice los test rápidos en Estados Unidos, que sean de muy bajo costo, para que uno en la mañana, cuando tiene que salir de su casa a hacer alguna actividad, primero se hisope, aunque tenga una sensibilidad un poco más baja que el test de PCR, pero el hecho de que se hisope todos los días antes de salir aseguraría que su positividad, digamos, en algún momento se ponga de manifiesto, y que eso digamos, disminuya la cantidad de casos circulantes. A mí me parece que ese es fundamental, digamos, y es el problema que nos pasa a todos los países. Yo coincido con lo que decía Juan Carlos. A nosotros nos pasa a veces los lunes, que los lunes tenemos mayor cantidad de casos porque el fin de semana se reporta menos, pero no es que se hagan menos, sino que se reportan menos por lo que ustedes dicen. Así que, de cualquier manera, nosotros tenemos casos sostenidos y no ha habido grandes variaciones, digamos, en cuanto al reporte estadístico. Jorge, quiero aprovecharte, ya que sos terapista, no cirujano del grupo, porque creo que ha habido mucha confusión con el tema de las pruebas y lo que constituye una prueba rápida, porque la realidad es que la prueba habitual es el RT-PCR, que es una prueba de hisopado que sería el más fidedigno. También hay pruebas que aquí llaman, en Bolivia por lo menos llaman pruebas rápidas, que son pruebas de anticuerpos hechas que son calitativa, como una prueba de embarazo en un
pequeño strip. Pero la prueba rápida que hablan y promueven es realmente un hisopado que se hace de la mucosa bucal, buscando antígeno al virus. Y finalmente vos tenés también pruebas de anticuerpo que son en sangre, que son por ELISA o inmunofluorescencia. Entonces, si nos puede educar un poquito la diferencia, cuáles son las pruebas que deberíamos usar, cuáles valen y cuáles no valen, por favor. Sí, no es que valgan, digamos, me parece que las sensibilidades son distintas. La sensibilidad y la especificidad de las pruebas son distintas. Claramente, digamos, el gold standard es la PCR-RT, porque me parece que esa es la que hay que hacer para el diagnóstico y nosotros esa es la que usamos. Es muy importante cómo se hace la toma, porque si la haces solamente en la boca no sirve, hay que hacerlo entrando por la nariz y llegar hasta la rinofaringe, porque en realidad es rinofaringe y orofaringe, por eso son dos hisopos por lugar. Y me parece que es importante, y esto tiene que también que ver con, digamos, no son pruebas que tengan 100% de especificidad y de sensibilidad. Tienen, supongamos, en el mejor de los casos, 85, 90% de la PCR-RT, y las otras, los test rápidos, bajan entre 65 y 70%. Eso quiere decir que hay un grupo de pacientes que no... El otro tema también es en qué momento de la enfermedad le haces el test. Si lo haces muy precozmente, podría llegar a ser que no fuera lo suficiente negativo. Esto es lo que insisten, lo suficientemente positivo. Esto es lo que insisten justamente con estos test rápidos en saliva, por ejemplo, que están proponiendo para que la FDA acepte, que son test rápidos que tienen menos sensibilidad, pero que se hacen diariamente. Y con respecto al tema de los anticuerpos, bueno, el tema de los anticuerpos tiene dos vertientes. La primera es la irregularidad en la producción de los anticuerpos de la persona. Porque no es que una persona, no hay una relación directa, por lo menos, entre gravedad de enfermedad y mayor anticuerpos. Sino que hay pacientes que tuvieron enfermedades más o menos graves que no alcanzan a desarrollar anticuerpos tan sostenidamente como otros. Parece que un tema que se plantea es que como hay coronavirus que producen resfrío, habría, digamos, sobre todo en América, alguna cierta protección, digamos, de la comunidad, pero esto justificaría, digamos, la menor letalidad en América, aún en los casos donde hay un poco más alto, pero no alcanzaron los niveles que tuvieron en Europa. Así que a mí me parece que es importante esto. Por ejemplo, una de las cosas que se plantea es hacerle al equipo de salud, hacerle periódicamente cero prevalencia a ver si tiene anticuerpos. Si adquirió anticuerpos, se supone que estaría protegido y esos son los que tendrían que estar trabajando, digamos, habría una mayor tranquilidad que trabajen los que tienen el equipo de salud, que tengan cero prevalencia positiva. Me parece que esto es un poquito la cosa, yo creo que hay que tomarlo en esa forma. Me parece que el test estándar es la PCR-RT y que, bueno, que los otros tienen otra sensibilidad y hay que tomarlo siempre a título de prueba, nada más. No sé si... Sí, quería añadir un poquito una pregunta adicional porque, como dijiste muy bien, y para mí fue 15-20% de los resfríos comunes son secundarios a coronavirus. Y sí, lo que yo había leído es que parte del problema con las pruebas estas de anticuerpos es identificar la especificidad, porque puede ser que esté identificando anticuerpos hacia otros coronavirus, porque depende en qué proteína se hace la medición. Bueno, claro, el problema, Esteban, que eso no está probado, ¿no? No está probado, nadie sabe qué anticuerpos generaron los SARS-CoV de los resfríos, porque en realidad eso es algo que no se ha hecho ningún test, digamos. Nunca se hizo un test de coronavirus para resfrío, entonces eso no se sabe. Lo que sí se sabe es que hay circulación que es bastante común, digamos, y esto puede generar alguna diferencia. Lo que me parece es que aquí lo que hay que ver, parece que cuando hicieron la vacuna, sobre todo la de Oxford, encontraron una cantidad de anticuerpos interesante, sobre todo a partir de la segunda dosis. Pero tampoco se sabe cuánto duran los anticuerpos, y probablemente la inmunidad de tipo T, células T, linfocitos T, tenga algo que ver. Es bastante interesante que cuando uno analiza la mortalidad de los pacientes, la mortalidad de los pacientes muchas veces está asociado a la linfopenia. La linfopenia es un marcador de mucha gravedad en los pacientes. Así que me parece que esto es algo que hay que tener en cuenta. Hay un score matemático que se hizo, que une, digamos, la edad, la linfopenia, la PCR, el láctico deshidrogenasa, la urea, no me acuerdo qué otra cosa más. Es un score que se hace matemáticamente, si quieren después se los paso,
para saber cuál es el riesgo de enfermedad severa. No incluye ni el dímero D ni la ferritina, cosa que me llama la atención, pero es llamativo porque el punto más importante es la linfopenia. Y me parece que algo debe haber, justamente, si el paciente que tiene linfopenia le va peor y cuando el paciente sale de su cuadro, aunque no tenga anticuerpos, no se vuelve a infectar, probablemente el linfocito T tenga alguna importancia. Muy bien, gracias Jorge. Quería hacer una pregunta. Sí, Ana María. Quería comentar que acá uno de los problemas que hubo de la falta de pesquisa es que se recomendaba que la gente que tuviera síntomas se quedara en su casa. Y al quedarse en su casa, evidentemente no se hacían el test. Además, al principio había bastante escasez de PCR y no había para todos. Entonces, como recomendaban a la gente quedarse en su casa, probablemente haya gente que tiene inmunidad ya, que tuvieron el COVID y no está registrado. Eso podría explicar un poco el número faltante, porque siempre hay relación entre las cifras que presenta el gobierno versus las cifras que presentan otras sociedades. Sí, si me Lo que permitís. yo quería comentar un poco era de los elementos de protección personal, cómo anduvieron ustedes, porque acá hubo bastante problema y hay bastante problema en diferentes hospitales. En algunos se les daba una mascarilla quirúrgica a la gente para 24 horas de turno. Entonces, lo que hizo la gente fue empezar a comprarse ellos sus propios elementos. Si están todos usando mascarilla N95 es porque se las compran ellos, porque no es eso lo que le dan. Después decían que los que tenían más riesgo, como eran los anestesiólogos en el momento de intubar, ellos sí tenían derecho a todos los elementos de protección, pero los cirujanos no, porque tenían más bajo riesgo. Entonces empezaron a comprarse ellos cosas. Y posteriormente están diciendo que están fuera de norma, entonces no los están dejando usar muchos de los elementos, lo cual tampoco está muy basado en la evidencia, no está claro si realmente protegen o no protegen. Eso es lo que quería comentar. Gracias Ana María. Jorge. Un solo comentario a raíz de lo que decía Ana María, que es el tema, en realidad se calcula que por cada positivo hay 10 que no están diagnosticados. Por eso en realidad si uno multiplica por 10 la cantidad de casos, se da cuenta que la letalidad es más baja que la que uno piensa, ¿no? O sea, teóricamente es entre 7 y 10 veces más baja. Esta es la primera cosa que tiene que ver con que no todas las personas se estudian y hay muchos que pasan desapercibidos, digamos, que son, digamos, en la medida que se hagan más estudios, por supuesto, la cantidad de casos conocidos se acerca más al valor que uno piensa, ¿no? Y eso es una cosa interesante porque en realidad la letalidad probablemente sea más baja que la que nosotros estamos midiendo. Sí. Creo que el punto de Ana María sobre equipo de protección personal es un punto importante en Latinoamérica y le quería preguntar a Ricardo y después al resto del grupo, ¿qué medida de protección personal están tomando en tu país? Porque para los que no son de Latinoamérica, el problema que hemos tenido es que los N95 no llegan porque hay un embargo de Estados Unidos para el envío de cualquier producto asociado a COVID fuera de Estados Unidos y nos están llegando KN95 por lo menos en Bolivia, pero explicar un poquito qué han hecho en Perú. Gracias, Esteban. La situación de Perú no difiere mucho de la de Chile. Inicialmente al personal de salud que de primera línea se le estaba dando solamente mascarillas simples, las mascarillas quirúrgicas. Después se agotaron las N95 y surgieron una serie de mascarillas N95, entre comillas, que provenían de otros lugares y que no rendían la protección adecuada, se vendieron a costos astronómicos, y la mayoría del personal tuvo que comprarlo. Yo también he pedido de comprar mascarilla, guantes, protector facial y todas estas cosas que escasearon en los primeros meses en el mercado. La mayoría de médicos que trabajan en el servicio de emergencia, que están directamente en lugares de atención COVID, sí están contando en estos momentos con equipos de protección personal, pero que se les reparte solamente una vez al día. Cirujanos que trabajan en el servicio de emergencia, pero en el área quirúrgica, ellos tienen que comprarse sus equipos porque solamente acceden a las mascarillas quirúrgicas simples. Y el personal de sala de operaciones también. Incluso hemos tenido que comprar estos respiradores de máscara completa de empresas de comprobada eficacia, porque el hospital y el Ministerio de Salud no nos los está dando.
es un problema. El otro problema que veo es que hay muchas personas, definitivamente nosotros los cirujanos que trabajamos en áreas críticas, tenemos todas las precauciones y conocemos los procedimientos de zonas contaminadas, de áreas libres, de áreas estériles, pero la mayoría de médicos que trabajaban en la emergencia, que atendían COVID, no tenían estas ideas tan grabadas. Entonces, gran parte de los contagios se ha dado en el proceso del donning y del doffing del equipo de protección personal. Gracias. Nosotros en Bolivia se ha hecho, por la falta de material y por la mala calidad de los KN95 que han llegado acá de dudoso origen, muchas personas han optado usar las máscaras 3M, sea facial completa o sea facial parcial. Yo uso una facial completa. Mi crítica con eso es que la mayoría de la gente no sabe cómo desarmarlo y no sabe cómo hacer la higienización apropiada ni el manejo apropiado de los filtros. Entonces pediría que los hospitales instituyan un protocolo si es que van a permitir que las personas usen este tipo de máscara para aseverar de que están higienizando de forma apropiada. Sí, ahí está Ricardo. I bought one myself, and the thing is, the filter, it lasts to 2024, I believe. I read the specifications of the filter, and what people do, they put the cap. They put the cap on the filter just to try to make it more useful, and then try to avoid to get contact with the virus. Está diciendo que los filtros sirven hasta el 2024 y lo que hace la gente, y lo hacen también aquí en Bolivia, ponen una máscara quirúrgica o un gorro quirúrgico encima del filtro para evitar que se contamine. Eso no es lo que dice el fabricante. 3M es muy claro, hay bastantes videos. Posteriormente, si alguien desea, lo puedo compartir. Pero los filtros se deben retirar, se deben higienizar con alcohol o con amonio cuaternario en un paño, evitando mojar el filtro, porque si se moja el filtro adentro, se desactiva su carga electrostática y deja de funcionar. Y la máscara en sí simplemente se hace en agua primero y el fabricante recomienda posteriormente en lavandina o cloro, pero yo uso solamente agua porque la lavandina lo deja hediondo a lavandina, y aquí lo que estamos queriendo hacer es matar el coronavirus, y ellos dan la recomendación para todo tipo de infecciones. Y el coronavirus se desactiva la membrana al contacto con jabón. Pero esa es mi posición. Okay. Antonio, further questions? I think are good. So, duas horas excelentes de preguntas, de participación y discusión. Excelente. Las discusiones en español son un suceso. Queria felicitar a todos, especialmente a você, Esteban, pela excelente moderação de hoje. Ok, sim, é um prazer ter esses webinars. Na próxima semana vamos falar sobre as vacinas, vaccines. Em nome da Sociedade Pan-Americana de Trauma, WST, American Association of Surgery Trauma International Relations Committee, World Coalition for Trauma Care, University of Miami, and Virginia Commonwealth University, VCU. I'd like to thank all the professors, felicitar todos os maestros que estiveram conosco hoje, e invitar para que participe na próxima semana. Muchas gracias, Esteban. Michael. Gracias, Antonio. Un placer ver a todos. Manténganse sanos. Cuídense. Gracias. Chao. Chao a todos.